Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al día previo al Gran Premio de Italia. El día de medios ha tenido lugar toda la acción que hemos podido ver en el paddock del circuito de Monza y hay muchísimas cosas que comentaros, desde información, imágenes y declaraciones de los pilotos. Tenemos todo en el vídeo, así que tendréis en la descripción todo detallado por si quieres saltarte alguna parte. Dicho esto, vamos a arrancar con la primera noticia que os tenemos que comentar, y es que la primera bandera roja del fin de semana en Monza ha llegado antes incluso que la primera sesión. Y sí, es que el jueves se suelen hacer vueltas al circuito. Entre muchas de las vueltas que se dan al circuito, unas de ellas son pruebas con el coche de seguridad. Bernd Mayländer, que es el piloto del coche de seguridad desde hace muchos años, da varias vueltas de reconocimiento, sirve para ver un poco el estado de la pista, y hoy ha habido un problema y ha acabado colisionando contra el muro de la parabólica. Se cree que ha sido culpa de un pinchazo o de las suspensiones. He visto el vídeo, la verdad es que pierde el control antes incluso de entrar casi en la parabólica, entonces no es un problema que haya tenido Bernd Mayländer, como decimos, sino que ha sido realmente que algo ha ocurrido ahí. Aston Martin que es quien proporciona el safety car, lo va a estudiar. Es el primer accidente que ha tenido Bernd Mayländer desde que es piloto del coche de seguridad, que lleva años conduciéndolo, o sea, es una anomalía que haya ocurrido esto. Hay gente incluso llegando a bromear. Están bien, tanto Bernd Mayländer como el copiloto están perfectamente, han salido por su propio pie, así que podemos bromear de esto. Y hay gente bromeando diciendo que ha sido para llamar la atención porque estamos en el periodo más largo de la historia de la Fórmula 1 desde que se introdujo el safety car sin que aparezca el coche de seguridad. Desde el Gran Premio de Canadá no ha habido la necesidad de que saliese a pista, así que ha habido gente bromeando con esto. Bueno, veremos si este fin de semana lo tenemos que ver más. Además hay un segundo safety car, es decir, hay uno preparado, ya otro que no hace falta tampoco repararlo corriendo para llegar, no va a haber problema. Para el domingo va a estar a la perfección. Dicho esto, vamos a enseñaros ahora sí los alerones traseros, como siempre hacemos en todos los fines de semana, y este pues es bastante curioso. Al igual que en Mónaco llevan los de mayor carga aerodinámica, aquí los más descargados, y vemos todos que son todos nuevos, o la gran mayoría, circuit specifics y super planos. Lo vemos aquí estamos viendo el de Ferrari, el de McLaren, el de Aston Martin y el de Alpine. Más tarde han montado ya el de Red Bull, que destaca mucho y os lo vamos a enseñar, el de Mercedes, el de Alfa Tauri, el de RB, perdonad, y el de Williams. No tenemos todavía, porque no han sido montados, fotografías ni el de Haas ni tampoco el de Sauber. Como digo, el que más ha destacado es el de Red Bull, que ha llevado un alerón trasero muy diferente a lo habitual. Fijaros con esas ondulaciones, y en los últimos años Red Bull realmente no había necesitado introducir un alerón delantero, un alerón trasero específico de Monza, con el que llevaban en Bélgica, que tiene un pelín más de carga aerodinámica, sobre todo para el segundo sector. Les había servido, que perjudicaban el rendimiento en recta, pero les daba igual porque luego tenían una ventaja muy grande. Aquí no es el caso, este es totalmente específico para Monza, necesitan toda la velocidad máxima posible y lo estamos viendo, ¿no? Cómo les aprieta un poco todavía en el Mundial. Esto es una demostración de eso, que de ello hablaremos al final del vídeo con las declaraciones que han dado ciertos pilotos. Más detalles que os tenemos que enseñar del paddock de Monza del día de hoy que han sido vistos. Bueno, pues ya está preparado el chasis también para Andrea Kimi Antonelli con ese número 12 en el coche de Mercedes. Recordemos que va a sustituir a George Russell y lo hará seguramente hasta a final de temporada. Todavía lo tiene que hacer una vez más mínimo, sustituyendo a Lewis Hamilton. Es posible que incluso le lleguemos a ver en alguna otra sesión, además de la reglamentaria. Número 12, que por cierto es el número que a Andrea Kimi Antonelli le hubiera gustado usar, pero Jack Doohan ya ha anunciado que va a llevar el número 12, entonces Kimi Antonelli no va a poder utilizarlo, el italiano tendrá que usar otro. No sé cómo va muy bien porque todavía no ha podido Jack Doohan decirle a la FIA de forma oficial: yo me quedo con el 12, pero imagino que al haber sido anunciado antes tendrá preferencia para elegir el número, así que se va a quedar Kimi Antonelli sin ese número 12, que solo lo va a utilizar pues en estas sesiones porque todavía Doohan no está en la parrilla. Y también os queremos enseñar a un Aston Martin
Martin sin mejoras. No os hemos mencionado demasiado ese alerón trasero antes porque teníamos estas fotografías donde vemos pues bajísima carga aerodinámica con el objetivo de que haya la menor resistencia posible e intentar volar lo máximo posible en recta. Luego hablaremos un poco de las expectativas de Aston Martin, lo vamos a hablar justamente ahora mismo, pero había una persona que en el anterior vídeo me ha puesto por qué si Aston Martin es el equipo o de los equipos que mejor eficiencia tienen de DRS y que más velocidad punta generan, no hay unas expectativas mejores para ellos. Eso no lo es todo, ellos lo generan en circuitos donde hay una carga aerodinámica algo mayor. Pues ahí Aston Martin genera mucha eficiencia con el DRS, pero cuando el alerón trasero es tan plano, la eficiencia del DRS de todos es muy baja, es muy similar entre todos los equipos y eso hace que no tengas tanto beneficio. Entonces, por ese motivo es por el que no hay que esperar nada más allá de lo normal en el equipo Aston Martin. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de ellos, pero vamos, el Aston Martin, estas fotografías, por cierto, son cortesía de Albert Fábrega, que no lo he comentado antes, es el coche de siempre, el alerón delantero también es específico para Italia, aunque bueno, Fernando Alonso ha contado que hay cosas que los utilizarán más veces, así que veremos dónde lo utilizan porque es muy característico Monza, pero sí que en teoría habría cosas que seguirán utilizando, pero lo que traen en teoría es específico de circuito. Fernando Alonso, que ha hablado por supuesto a los medios y ha avisado de que van a hacer muchas pruebas en estos libres 1, no solo para Monza, sino para todo lo que queda de temporada. Habla de que las próximas 3 carreras van a estar haciendo muchos experimentos todavía y el objetivo, ya lo dice él, lo hemos contado en el primero de los vídeos, 1 o 2 puntos es el máximo. Bueno, veremos. En teoría este circuito nos viene un poco peor que Zandvoort y allí estuvimos sufriendo por conseguir un punto, así que sin ser demasiado pesimistas, los puntos o un punto 2 supongo que será nuestro techo este fin de semana, pero bueno, nunca sabes. Primero hay que poner el coche en la pista, a ver cómo va. Tenemos muchas pruebas para la FP1, quizás no solo para aquí, para Monza, sino para las 3 o 4 próximas carreras, así que el objetivo será, como dije también en Zandvoort, aprender cada fin de semana del coche, mejorarlo, y en cuanto a puntos es difícil hacer una predicción, pero yo creo que un punto 2 creo que es lo máximo. Si nos fijamos, Fernando Alonso llegaba a decir incluso al principio del vídeo que este circuito les debería venir peor aún que Zandvoort. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues lo que os decía, Aston Martin tiene buena velocidad punta, circuitos a lo mejor como Zandvoort, donde la gente lleva mucha carga aerodinámica, Aston también, pero ahí generas mucha más velocidad que el resto. Si todos vais descargados, no es que Aston Martin destaque siendo el que menos carga, en el que más velocidad punta es capaz de generar, aún yendo todos en esa igualdad de condiciones de menor carga aerodinámica y mucho menos la eficiencia del DRS, porque la eficiencia disminuye. Luego vamos a ver el equipo al que sí que se espera que en este circuito, pues el año pasado ya fueron bastante bien porque son capaces de generar mucha velocidad punta gracias a las características de su monoplaza. Pero por supuesto, Fernando Alonso le han preguntado sobre la situación actual por la que pasa. Él mismo ya ha dicho públicamente que así va a ser hasta final de temporada y admite estar frustrado porque no están en una posición mejor. Yeah, obviously a little bit frustrating not to be able to fight at the top, but yeah, you understand the nature of the sport as well, and yeah, I think we have to wait for better times. Ahora bien, ha habido mucha gente que culpa el reglamento de no estar viendo más igualdad e incluso hay mucha gente, incluso gente dentro del equipo Aston Martin, que culpa al actual reglamento que tenemos en Fórmula 1 de que estén ocurriendo muchas de las cosas que pasan, de que no se consiguen mejorar los monoplazas, de que surgen problemas, etcétera, etcétera. Fernando Alonso no quiere señalar al actual reglamento, es más, y tiene razón. Dice que el objetivo con el que se introdujo este reglamento era hacer que las cosas estuviesen más igualadas. Por supuesto que hay un grupo de cabeza que está muy separado al resto y luego otro grupo, que es donde está Aston Martin, por eso no pueden pelear, que hay mucha diferencia entre ambos, pero la diferencia en comparación al anterior reglamento es que en ese grupo hay 4 equipos. Hay más equipos peleando todas las carreras por victorias, que son McLaren, que quizás el actualmente el mejor monoplaza, pero no lo ha sido durante estos años, McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes. Esos 4 equipos realmente están casi siempre peleando por las victorias o por los podios. Son más equipos que los que había antes, que cuando acabó 2021 el anterior reglamento simplemente peleaban realmente Red Bull y Mercedes. Así que aunque se ha tardado, aunque se han necesitado varios años, ese objetivo se ha acabado cumpliendo. No se puede culpar al reglamento porque dice cosas interesantes como es el hecho de
Ellos tienen el mismo límite de costes que el que tiene Aston Martin, tienen las mismas capacidades, tienen también una buena fábrica, aunque están terminando de construir la fábrica que van a tener, la que es más atractiva con el túnel de viento y demás, siguen teniendo buena fábrica. El túnel de viento que utilizan es exactamente el mismo de Mercedes. Al final no se pueden poner excusas. El motivo por el que Aston Martin no compite por una mejor posición es culpa de Aston Martin. Well, I think the intention of the regulations are working fine because we have 4 teams fighting for victory, and this is better than what we used to have. So, if we are not able to fight further up, it's because we didn't do a good job. It's not because the regulations. So, we have the same possibilities as everyone else, the same budget, good facilities, but we are not doing a good job at the moment. But I think the regulations are working, and in 2026, maybe we see a mix. You know, some people more competitive than now and some people less, but will be always 1 or 2 teams dominating the sport. This is Formula One, so always the best people win, and at the moment Red Bull and McLaren now they are the best. Y también interesante, el propio Fernando Alonso ha confesado que este fin de semana estaba programado que Felipe Drugovich se subiese al monoplaza. Al igual que lo hizo el año pasado, Monza es un circuito fácil, entonces es un circuito que es bueno para dar a un piloto joven, primero porque el piloto joven ya intuyes que no lo va a hacer del todo mal y sobre todo porque el piloto que no ha corrido esos libres 1 tampoco pierde demasiado. Sin embargo, como esta temporada ha habido cambios grandes en el trazado, es por lo que han tomado la decisión de no hacerlo y realmente si nos fijamos es habitual que aquí se suele hacer que un piloto no titular se suba al monoplaza en esos libres 1 dándole una de las sesiones, solo al final lo va a hacer Kimi Antonelli y por los motivos por los que se hace, porque va a ser anunciado como piloto de Fórmula 1. No lo hace ningún otro y eso es por esos cambios en el trazado que, según comenta Alonso, parecen ser más grandes de los esperados inicialmente. Originalmente, dice Fernando, pensé que iba a dar el coche a Felipe aquí en Monza. Luego entendimos que el cambio en el trazado era un poco más grande de lo que pensábamos, las curvas son diferentes de lo que creíamos, así que el equipo modificó el plan y creo que ahora será en el Gran Premio de México. Ya nos ha anticipado además también cuando Drugovich se va a subir a sustituir a Fernando Alonso. ¿Qué cambios ha habido? Aparte del asfaltado completo, la curva 1 está modificada, aunque la trazada debería ser similar, pero la chicane de Ascari no. La chicane de Ascari se ha quitado, el piano ha sido modificado completamente, se han quitado las bananas. Restas peligrosidad, que tenían bastante peligro, sí que es verdad que han facilitado mucho esa chicane de Ascari porque ahora va a ser casi recta realmente, aunque sea una chicane. Así que por esos motivos es por los que Aston Martin no ha cambiado al final esa alineación de pilotos, han cambiado de plan y Alonso finaliza un fin de semana hablando acerca del Gran Premio de Italia, un circuito donde ha ganado en muchas ocasiones y ha hablado de lo que lo hace especial, que son los aficionados. The food, the fans, the circuit is not really interesting because there are only 6 corners, so the rest is just full throttle. So yeah, I think the fans is the most special thing about Monza. Y esos aficionados sobre todo están para ver a Ferrari, por supuesto, es su gran premio de casa el de la escudería Ferrari. Leclerc habla de lo emocionante que es correr ante ellos, ahora lo vamos a ver porque además aprovecha para mencionar al próximo piloto de Ferrari que estará junto a él, pero eso lo vamos a ver en un momento porque Charles Leclerc ha confirmado la noticia, ha confirmado las informaciones que había de las grandes mejoras que introduce Ferrari este fin de semana. Ya su compañero de equipo ha hablado de que el objetivo es poder pelear por la victoria, ya que vieron el buen rendimiento en Zandvoort y además es un circuito que se les adapta mejor y si traen mejoras, la expectativa es que funcionen y poder pelear por esa victoria. Leclerc comparte la opinión que también había dado Carlos Sainz cuando informa acerca de esas nuevas piezas, aunque dice que estas nuevas piezas realmente en Monza van a ayudar, pero no es sobre todo donde las van a testear y donde van a comprobar si son efectivas o no. El motivo, porque lo que le falta a Ferrari no es las características que necesitas para ser rápido en Monza, que al final es tener una buena velocidad punta, sino lo que le falta a Ferrari, bueno, pues en Zandvoort, por ejemplo, fueron el peor coche en velocidad baja, el peor de toda la parrilla. Entonces, claro, donde tienen que mejorarse en eso, en Monza realmente no lo van a ver, así que esto lo que dice Leclerc lo aplaza a Bakú o Singapur como los circuitos donde evaluarán de verdad si estas mejoras funcionan.
Creo que estamos en una mejor posición que en pistas de alta carga, así que debería ir algo mejor. ¿Cuánto mejor? Todavía no lo sabemos. Traemos mejoras que deberían ir en la dirección adecuada y esperemos que cuando todo funcione podamos estar un poco más cerca que en las últimas carreras. Casi que Leclerc no lo quiere decir, pero vamos, es lo que os digo, de que al final el punto está en tienen que mejorar en esa velocidad baja, así que es por lo que traen estas mejoras. Había características específicas del coche, y no voy a entrar en detalle, que teníamos que mejorar. Estas mejoras deberían ayudarnos en ese aspecto, y Monza quizás no sea la mejor pista donde juzgar esas mejoras. Tendremos que esperar a Bakú, a Singapur, donde podremos testarlas realmente, pero sí debería ayudar algo aquí. ¿Cuánto más? No lo sé. Y como os decía, Charles Leclerc también ha hablado acerca de lo que es correr delante de esta afición vistiendo los colores de Ferrari. Además lo ha hecho junto a Hamilton. Aquí ha sido muy listo la FIA poniendo a Hamilton y a Leclerc juntos en la rueda de prensa oficial de la FIA. Donde no han estado tan acertados, yo creo, es en poner a Norris sin Verstappen. Han puesto a Checo. Verstappen estuvo el fin de semana pasado, pero yo sinceramente, al igual que por ejemplo hacen en MotoGP, que siempre juntan a Pecco y a Jorge Martín y también juntan a Marc Márquez, pero sobre todo ellos dos, que son los que están peleando por el título, creo que estamos en un momento en el que habría que juntar siempre, aunque Verstappen repita, a Norris y a Max. Bueno, independientemente de ello, han juntado a Leclerc y a Hamilton, entonces le han preguntado a Charles acerca de lo que significa correr delante de los tifosi y encima el año que viene hacerlo junto a Hamilton. Esta ha sido su respuesta. No creo que Lewis necesite ningún consejo, pero sin duda es realmente especial pilotar para Ferrari en Monza, en Italia. Es algo que es icónico y es un sentimiento increíble. La cantidad de apoyo que tenemos en todo el mundo, pero en Italia es especialmente especial. Cada vez que sales del hotel por la mañana o por la tarde tienes aficionados, tenemos muchísimo apoyo, una motivación máxima para nosotros, y Lewis lo experimentará el año que viene y lo experimentaremos juntos. Seguro que va a ser un año especial, pero hasta entonces tenemos que maximizar y esperemos que el coche suba escalones. Un Lewis Hamilton que todavía no viste los colores de rojo, que incluso en esta rueda de prensa ha dicho que ya ha habido aficionados que le han dado una gorra de Ferrari para que la firme y les ha pedido que todavía no es el caso, aunque las ha firmado y ya las había firmado de antemano. Al final firman muchas cosas de otros equipos, y que admite que este fin de semana, pese a todavía no estar de rojo, pese a todavía no estar en Ferrari, ya se siente diferente. La verdad es que sí, lo siento un poco distinto. Siempre es especial venir a Monza. Se viene en un buen momento meteorológico. Hemos visto los cambios que hay en pista, pero como ha dicho Charles, siempre hay tanta pasión en Italia, particularmente en el mundo de las carreras. Y es increíble los aficionados que vamos a ver durante el fin de semana y la pasión que aportan a la carrera. Creo que no se iguala en muchos sitios. Sobre el mal rendimiento que tuvo Mercedes la pasada carrera, donde bueno, ya hemos analizado que Hamilton no estuvo tan mal, sobre todo fue Russell, que sí que fue un pelín más para atrás y que realmente pudo haber sido únicamente de circuito por lo que fueron mal, aunque puede ser, hay la duda, incluso el propio James Allison lo ha dicho, de que las mejoras no hayan funcionado y hayan sido un paso atrás. Bueno, llegan un pelín más optimistas ahora un fin de semana como Italia, porque sobre todo el circuito al que se pueda asemejar es Bélgica, y allí hicieron un doblete. No fue un shock, simplemente no dimos con la tecla del equilibrio para esa ventana de rendimiento. Pero es algo que hemos visto esta temporada. Esa ventana de rendimiento está sobre el filo de una navaja y puede caer de un lado o de otro. En Zandvoort podíamos haber hecho un par de cosas distintas. En cuanto a ritmo natural, creo que éramos el tercero más rápido, así que el ritmo de carrera no era terrible. Pero los resultados no mostraron el ritmo real que teníamos. Y lo hemos hablado ya en este mismo vídeo, pero el propio Hamilton también ha hablado acerca de ello. Kimi Antonelli sustituye a Russell en los FP1. Se espera que mañana,
Eso es la información que hay. Quizá cuando estoy grabando este vídeo se está grabando una hora antes de que se publique, quizá se está grabando a las 5 menos 10, es exactamente el momento actual. Quizá se anuncia en esta hora, pero bueno, se espera que mañana se anuncie a Kimi Antonelli, se va a anunciar próximamente, y ha hablado un poco acerca de él. Sobre todo lo que dice es que pida a la gente que recuerden que tiene 18 años. Hace mucho tiempo dije que él debía ser quien escogiera el equipo, pero el tiempo dirá que acabarán escogiendo. Creo que es uno de esos jóvenes súper talentosos, joven adulto, porque tan solo acaba de cumplir los 18, pero sería bueno que la gente recordara que acaba de cumplir 18, que el futuro que le espera por delante es muy brillante, y tengo ganas de ver su progreso. He visto una foto nuestra en 2018 y él era uno de los chicos de parrilla y estoy dándole la mano en la parrilla. Obviamente te recuerda lo viejo que eres cuando ves esas fotos, pero tengo ganas de ver su crecimiento y su camino en la Fórmula 1. Kimi Antonelli debuta en una sesión oficial de Fórmula 1 este fin de semana y Franco Colapinto lo hace como piloto de Fórmula 1. Ha habido una expectación altísima con él, muchísimos medios han estado con él, ha estado media hora en el corralito hablando Franco Colapinto. Me parece hasta error que no lo haya puesto la FIA también en la rueda de prensa oficial en la televisión, porque es que hasta a su propio compañero de equipo le han preguntado muchísimo sobre él, y también a Checo y a Lando le han ido preguntando sobre Franco Colapinto. Así que hay una expectación muy alta. Ahora veremos también qué es lo que ha dicho su compañero de equipo. Colapinto, en una de las palabras que ha dado, ha dicho que en Argentina le están comparando con Leo Messi. Sus palabras textuales son: es muy difícil sentirme como Leo Messi. No sé cómo sentirme así. A veces pienso que me comparan con él y pienso que es una locura. Messi es un dios. ¿Cómo me comparas? Como dije antes, hace 23 años que no hay un piloto de Argentina y eso hace a los argentinos muy felices, y es un momento muy especial para todos, para mí. La felicidad que tengo es la que muchos también tienen. Ha hablado bastante Franco Colapinto, como digo. Entre las palabras que ha dado, bueno, pues ha contado un poco las expectativas que tiene Williams puestas sobre él. Ya os dije yo que es no hacerlo peor que Sargent. No es difícil, no rompas el coche, sobre todo, e intentar puntuar. Sobre todo, además, esto último, si quieres intentar tener una oportunidad para el próximo año en el único asiento que por ahora parece disponible, que es el de Sauber. Pero bueno, eso sí que es bastante complicado. Ese es el objetivo que tiene Franco Colapinto. Admite haber sentido muchísimo apoyo por James Vowles, por todo el mundo, por supuesto por todos los argentinos que lo están apoyando una barbaridad, y veremos qué puede hacer en este fin de semana de debut. También, por supuesto, ha hablado de cómo fue que él se enteró que iba a ser piloto en este fin de semana y en las 9 carreras restantes, diciendo que el lunes, se anunció esto el martes, pero que el lunes estaba preparando para correr en Fórmula 2, que este fin de semana se corre Fórmula 2 en Monza, estaba preparándolo con su equipo, viajó a Inglaterra, que era una visita a la fábrica de Grove que ya estaba preparada, y ahí se empezó a mover todo. Dice que fue una montaña rusa. A complete roller coaster. I think Disney doesn't even have a roller coaster close to how it was this one. And no, it was insane, to be honest. Just to explain you, I was on Monday in MP doing the preparation for the F2 race. I've done sim there all day, and then I had to fly in the evening to England to be in the factory in Williams. It was already planned from many months ago. And there was where I realized I had a meeting with James, with Sven. They have been super supportive, not only today and not only here, giving me this chance and an amazing opportunity that I dreamt about years ago. Also, you know, with the Silverstone Free Practice 1, in their home race, to give me a chance of driving in free practice. It was an amazing experience. I think it also prepared me a little bit more for this chance. So yeah, I am just super grateful with the team. They have been really supportive. Now everyone in the team has been trying to make that process a bit quicker of learning, and I am very comfortable. And I am extremely happy to be here today. Can't wait for tomorrow. ¿Y qué le ha recomendado el que va a ser su compañero de equipo, Alexander Albon? Bueno, pues me ha sorprendido Albon. Yo creo que se nota que al final tenía buena relación con Logan Sargeant, porque la verdad es que ha evadido
casi todo lo que le han preguntado sobre Colapinto, apenas ha querido hablar. Las palabras que os vamos a traer sobre lo que ha comentado empieza diciendo: quiero centrarme en mi lado del garaje. Sí que ha dicho, por ejemplo, que no lo trae en estas palabras que os vamos a poner, pero ya os lo cuento yo, que va a venirle bien el hecho de no estar pensando que el año que viene puede quedarse, porque no tiene esa presión de que tienes que hacerlo bien y te puedes quedar. Puede hacerlo muy bien y quizá convencer a Sauber, pero por ahora lo más posible es que no tenga asiento, desgraciadamente, el próximo año, lo cual le podría beneficiar para quitarse esa presión, pero la verdad que poco más ha dicho positivo sobre Franco Colapinto y casi que lo ha evadido, aparte de esta respuesta que ha dado. Me centro en mi lado. Conozco a Logan personalmente y es un gran tipo y las cosas no han salido como esperaba, pero seguro que donde acabe va a hacer un buen papel. Sé el ritmo que tiene y a la vez Franco se une a nosotros y va a tener un momento de aprendizaje, pero es un buen lugar para unirse. Creo que es una pista que perdona más de lo que lo harán, por ejemplo, Bakú o Singapur. Y este es un circuito donde Williams podría hacerlo bien. Fue el mejor fin de semana que tuvieron el año pasado. Williams es ese equipo que os he comentado antes que genera muchísima velocidad punta, aun con el motor Mercedes, es el motor Mercedes siempre o habitualmente más rápido. Hay unas expectativas altas puestas sobre ellos, además por las mejoras que llevaron en Zandvoort, que ya en Zandvoort fueron competitivos, aunque luego descalificasen a Albon y eso provocase pues que no tuviesen oportunidades de puntuar. Y esto es lo que ha dicho Albon sobre lo que fueron aquellas mejoras, qué se sentía y qué necesitan todavía. En cuanto al equilibrio, no hay mucho a decir, simplemente tenemos un poco más de carga. Todos los números arrojaron datos positivos y eso está bien. Y creo que estamos en una mejor batalla en esa clase media y tenemos más de lo que tenemos para poder pelear. Y esta es la primera parte de las mejoras y esperamos la segunda parte un poco más tarde en la temporada. Y esperemos que eso también solucione parte de los problemas de carga, porque no solo falta de carga, sino también equilibrio. McLaren, por supuesto, viene siendo el rival a batir. Todo el mundo lo está poniendo como tal. Vienen de haber ganado con 22 segundos de ventaja en Zandvoort. Sin embargo, Zandvoort y Monza poco tienen que ver. Y la realidad es que desde McLaren no quieren confiarse, porque ya el año pasado Monza fue un circuito complicado para ellos y este año, si queremos hacer una similitud, tendríamos que irnos al Gran Premio de Bélgica, donde Piastri hizo podio, pero Norris se quedó estancado detrás de otros pilotos. La realidad es que no es el mismo McLaren porque hubo mejoras en Zandvoort, pero el circuito de Zandvoort, circuitos con más alta carga aerodinámica, les viene muy bien. Circuitos de baja carga aerodinámica se les atragantan aún más. Eso no significa que no tengan oportunidades, por supuesto, de pelear por la victoria, pero lo que saben es que va a ser más difícil y que va a estar muy complicado poder volver a ganar con 22 segundos de ventaja. Difícil decir. Si lo comparas a Spa, probablemente allí fuimos buenos, fuimos bien, pero Red Bull siempre ha ido bien en Spa, con poca carga. Aquí es un poco un interrogante, donde quizás tuvimos la peor carrera del año pasado, quizás porque estaba atascado detrás de Alex toda la carrera, pero fue una carrera muy complicada para nosotros la temporada pasada, probablemente la que más. No esperamos ser tan buenos como el fin de semana pasado lo fuimos en Zandvoort, pero sí que esperamos tener una buena competitividad con nuestros rivales. Además, a Lando Norris le han preguntado al respecto sobre el Mundial y la verdad que me ha parecido interesante estas respuestas que ha dado. En Zandvoort sí que respondió más, pero aquí ya evade un poco esas preguntas sobre el Mundial que ahora mismo se le está dando como un candidato porque realmente puede hacerlo. Lo tiene complicado, pero puede llegar a lograrlo. Y dice que realmente no quiere centrarse en eso, quiere ir carrera a carrera, ha llegado a decir. Quizás sí, pueden hablar un poco más del Mundial de Constructores porque ahí tienen una oportunidad, están muy cerca y realmente es que en un par de carreras habrían pasado a Red Bull si siguen con esta tendencia, pero en el Mundial de Pilotos evade esa pregunta diciendo que no va a responder a la misma pregunta hasta final de temporada. Creo
que lo he contestado en todas las entrevistas de la semana pasada y no voy a contestarlo en todas las entrevistas de aquí en adelante. Empujamos fuerte todos los fines de semana y nuestro objetivo es alcanzarles en ambos, particularmente en el campeonato de constructores, que parece más viable que en el campeonato de pilotos. Pero yo y el equipo estamos haciéndolo lo mejor posible. Por el contrario, os he dicho que Checo Pérez ha sido quien ha estado hoy en la rueda de prensa, también ha respondido al respecto sobre todas estas preguntas y lo que ha dicho es que desde luego McLaren es el rival a batir, que Monza va a ser diferente. En Monza ellos, por ejemplo, deberían ir mejor a lo que lo fueron en Zandvoort, también Ferrari, también Mercedes. McLaren quizá es el que más perjudicado sale por este circuito, pero que aún así McLaren es el rival a batir este fin de semana. Creo que lo que han mostrado en Zandvoort fue el rendimiento más potente de toda la temporada. Al mismo tiempo, tenemos la esperanza de creer que simplemente en Zandvoort no íbamos bien. Quizás hayamos sufrido más que otros con el viento, pero ya veremos. Va a ser una pista muy distinta, pero esperamos que ellos vayan a ser el rival a batir. Esperemos poder acercarnos y plantar cara en batalla. Y hay mucha gente que ya está dando a Red Bull como perdedor, por lo menos en el Mundial de Constructores. En el Mundial de Pilotos sí que está un pelín más abierto, pero hay mucha gente que prácticamente ya le está dando el título a McLaren. Tienen muchas opciones, por supuesto, como la tendencia se mantenga tal y como está ahora mismo. Desde luego que McLaren va a poder ganar la carrera, la temporada, porque es que en las últimas carreras siempre han estado recortando entre 10 y 15 puntos a Red Bull, están solamente a 30, significa que en 4 fines de semana estarían ya por delante incluso de Red Bull, pero Red Bull no se va a rendir. Si ya hay gente que le está dando el título a McLaren, pues que se lo den ya, que lo lleven a walking y que no corran, ¿no? Al final, al igual que Red Bull ha empeorado y McLaren ha mejorado, podría llegar a ser diferente. Podemos todavía tener mucha batalla entre estos dos equipos por el Mundial de Constructores y asimismo lo ha dicho el propio Checo Pérez llegando a este fin de semana en Italia, quien afirma que están trabajando, que van a llegar, todavía no, pero llegarán nuevas piezas y que no se van a rendir en la pelea por el Mundial de Constructores. Quedan 9 carreras todavía. Y sin duda la inercia está del lado de McLaren, pero no estamos esperando acontecimientos, estamos trabajando para dar pasos adelante y comprender el problema. Quizá nos ha llevado un poco más de tiempo del que debería, pero sabemos cuáles son nuestros problemas y será cuestión de maximizar de aquí a fin de año y ver dónde acabamos. Pero tengo todas las esperanzas en que podamos añadir rendimiento al coche en las próximas carreras. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este larguísimo vídeo donde os hemos contado todo lo que ha ocurrido en el día previo al Gran Premio de Italia. Tenemos un primer vídeo donde os hemos traído más información por si queréis ir a verlo. Muchísimas gracias, como digo, por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.